Hola, soy Raúl López Rueda y en esta presentación os voy a hablar del contenido del texto Mentes adaptadas, del libro de Decisiones instintivas. A lo largo de la presentación veremos 8 apartados diferentes. Empezaré con una introducción para luego hablar de la mente y el entorno. Después hablaré del concepto de incertidumbre y de la simplicidad. Más tarde del concepto de optimización y de la mala definición de problemas. En las conclusiones haremos un repaso de lo más destacable de la presentación. Y finalmente hablaré de las aplicaciones a la ingeniería de software que se le puede dar a los conceptos de este texto. Primero, en la introducción, os voy a dar un par de ejemplos para poder contextualizar. Vamos a imaginar una hormiga que se mueve por una playa llena de recovecos. La hormiga gira a un lado, a otro, para, sigue, definiendo así un comportamiento complejo. Podríamos pensar que la complejidad de este comportamiento está dada por la hormiga en sí misma, pero en realidad solo es un reflejo de la complejidad del entorno. Probablemente la hormiga solo esté intentando evitar el sol y llegar a su nido lo antes posible. Imaginemos ahora una rata que se encuentra en un laberinto con forma de T. Si gira hacia la izquierda, puede encontrar comida 8 de cada 10 veces, y si gira hacia la derecha, solo 2 de cada 10. Según el concepto de maximización, debería ir siempre hacia la izquierda, porque es más probable que encuentre comida. Sin embargo, se observa que gira el 80% de veces a la izquierda y un 20% a la derecha, reflejando las probabilidades. Esto es debido a que normalmente tiene que competir con otras ratas por el alimento. Si va donde van todas, el reparto sería mayor, pero si alguna coge el camino menos bueno y encuentra comida, el reparto será menor. Ahora os voy a hablar de la mente y el entorno. ¿Pueden estudiarse por separado? Los dos ejemplos anteriores dejan una cosa clara. Para entender la conducta hay que examinar el entorno físico y social, y no solo el cerebro o la mente. Herbert Simon, un economista y psicólogo cognitivo, decía que la conducta racional humana está determinada por unas tijeras cuyas hojas son la estructura de los entornos de trabajo y las capacidades de cálculo del actor. Con esta analogía nos quería decir lo siguiente. Pensemos en la mente y el entorno como dos hojas de una tijera. La tijera representaría la conducta, y esta no puede ser entendida si miramos mente o entorno por separado, al igual que no se puede entender cómo corta una tijera si solo pensamos en una de sus hojas. Esto parece bastante evidente, pero gran parte de la psicología ha estado pasando por alto la estructura de los entornos en los que la gente vive. Ahora os voy a hablar sobre el concepto de incertidumbre. ¿Se nos da bien manejarla? La incertidumbre se define como el grado en el que pasan cosas nuevas, sorprendentes e inesperadas. Es un factor muy importante para los entornos y es lo que nos limita a la hora de predecir el futuro. A los expertos siempre se les pregunta por qué los días anteriores unas acciones subieron y otras bajaron, y dan explicaciones detalladas, pero nunca se les pregunta por la predicción de cómo se comportarán en días posteriores. Esto se debe a que nuestra percepción en retrospectiva es muy buena, pero en la predicción entra en juego la incertidumbre, que nos dificulta mucho las cosas. En Estocolmo se realizó un estudio en el que se pedía a expertos que pronosticaran el estudio de 20 acciones, y se pidió lo mismo a un grupo de inexpertos. El grupo de inexpertos acertó el 50% de las veces, y el de expertos solo un 40%. Esto se debe a que los inexpertos elegían de forma aleatoria, pero los expertos se basan en información compleja, y además tienen que arriesgar para ganar a la competencia. En el siguiente apartado os voy a hablar de la simplicidad. ¿Nos puede ser de utilidad? Existe una creencia extendida de que la mejor forma de predecir algo es metiendo muchos datos en un ordenador potente. Esto nos lleva a la pregunta, ¿un problema complejo necesita siempre una solución compleja? Ahora vamos a ver que no. Voy a utilizar un ejemplo para dejarlo claro. Marty tiene 2 hijos, el mayor de ellos dejó los estudios. Ahora duda entre 2 institutos, Whitehide y Greyhide, para el otro, pero no conoce el índice de abandono y no quiere que ocurra lo mismo de nuevo. Conoce el índice de abandono de otros institutos, entonces se basa en ello para recoger las estadísticas relacionadas con ese índice. Al final, Marty elige Whitehide por intuición. Marty ha hecho uso de una heurística denominada deja de lado lo mejor, que consiste en tomar la decisión instintiva a partir de una sola razón. Se dan prioridades altas o bajas a las indicaciones, y si la más importante es suficiente para decidir, no se miran las demás. En caso contrario, se mira la segunda, y así sucesivamente. ¿Pero tendría Marty más posibilidad de acertar si hiciera un balance general teniendo en cuenta todas las indicaciones? El autor del texto realizó un estudio para llevar el caso de Marty a la realidad. Se centró en 57 escuelas de una ciudad grande como lo es Chicago, y de cada una recogió 18 indicaciones relativas al índice de abandono.
hizo 2 simulaciones por ordenador. En la primera intentaba predecir la tasa de abandonos de la mitad de las escuelas utilizando la tasa de abandono real de la otra mitad, teniendo en cuenta además todas las indicaciones en cada escuela. En la segunda intentaba lo mismo, solo que esta vez solo tenía en cuenta de media 3 indicaciones de cada escuela, las más importantes. La primera simulación resultó explicar mejor lo ya conocido sobre las escuelas, es decir, era mejor en retrospección, y la segunda resultaba ser mejor en predicción. Esto puede servirnos para darle respuesta a la pregunta planteada anteriormente. ¿Un problema complejo necesita siempre una solución compleja? No. En un mundo incierto las estrategias complejas pueden fracasar porque tienen en cuenta muchos datos en retrospectiva, pero no todos esos datos son valiosos para el futuro, y la intuición se intenta centrar en los que sí lo son. Ahora os voy a hablar sobre el concepto de optimización. ¿Existe siempre una estrategia óptima? Una solución se define como óptima si puede demostrarse que no existe una solución mejor. ¿Pero por qué entonces la intuición se basa en reglas generales y no en una estrategia óptima? Porque lo contrario implicaría que siempre existe una estrategia óptima, y no es así. Vamos a imaginar la campaña política de un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Está buscando hacer el recorrido más corto por las 50 ciudades más grandes del país. La restricción es que hay que empezar y acabar en la misma ciudad. Si hacemos los cálculos, veremos que hay 3 por 10 elevado a 53 caminos posibles. Incluso el ordenador más potente tardaría años en calcular cuál es el mejor. Pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en 1945, en el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, se exponía un robot que podía jugar al 3 en raya, y nunca perdía, siempre ganaba o empataba. Es posible porque conocía la estrategia óptima. En el 3 en raya hay un tablero bastante sencillo, con movimientos también muy sencillos. Vamos ahora a analizar el caso del ajedrez, que es un juego más complicado. Para cada jugada hay de media 30 posibilidades, lo que supone que en 20 movimientos haya 30 elevado a 20 secuencias posibles. Una vez más, un ordenador tardaría demasiado en encontrar la mejor secuencia, y 20 movimientos ni siquiera se corresponden con una partida completa. El ajedrez y el Tetris son considerados como computacionalmente insolubles. Un problema se considera insoluble si para hallar la solución el número de pasos a seguir va aumentando exponencialmente conforme aumenta la magnitud del problema. Como se puede ver, incluso con problemas bien definidos, a veces no puede encontrarse una estrategia óptima. Pero ¿y si además el problema está mal definido? En los juegos de mesa, como el ajedrez o el Go, las reglas están bien definidas y se determina bien qué es una victoria, pero en ámbitos como los debates políticos, la cosa se complica. Ambos bandos pueden reivindicar la victoria. Lo mismo ocurre en negociaciones, en la compra-venta, en documentos legales y un largo etcétera. Ahora vamos a pasar a las conclusiones, repasando lo más destacable de esta presentación. La primera conclusión que se puede sacar del texto es que no se debe estudiar la mente de forma aislada. Para entender bien la conducta es necesario estudiar el entorno al mismo tiempo. Otra conclusión que se puede sacar es que no se nos da bien predecir, debido a que entra en juego la incertidumbre. Nuestra percepción retrospectiva, sin embargo, sí que es bastante buena. La última conclusión que podemos sacar es que la simplicidad es valiosa. En algunas ocasiones, en problemas complejos, no hay estrategias óptimas, por lo que es mejor recurrir a la intuición, que está basada en reglas generales más simples. Para terminar, vamos a analizar las aplicaciones a la ingeniería de software que pueden tener los conceptos vistos en el texto y la presentación. La primera aplicación se da en la resolución de problemas. Hay que tener siempre muy presente que no todos ellos pueden ser resueltos de forma óptima, al menos no con la capacidad computacional que tenemos a día de hoy. Otra aplicación se da al analizar datos. Al intentar realizar predicciones, en algunos casos puede ser mejor utilizar heurísticas que usen reglas generales a utilizar una gran cantidad de datos de los cuales muchos no sirvan finalmente para nada. También es importante tener en cuenta que una mala definición de algo puede perjudicarnos. Por ejemplo, unos requisitos mal definidos pueden complicarnos mucho el proyecto. Es importante comunicarse con el cliente y los compañeros para que todo esté siempre claro y bien definido. Aquí termina la presentación del texto Mentes adaptadas del libro de Decisiones instintivas. Si alguno de vosotros tiene una duda, estaré encantado de responderla el día que comentemos la presentación en clase.